Hoy tendremos la primera parte del viaje del Papa a Bahrein. Desde luego ha tenido un tema central, ecumenismo interreligioso. Ha dicho otras cosas y algunas, sobre todo lo veremos hacia el final, sumamente interesantes. Pero desde luego, una vez más, analizaremos un viaje de los que verdaderamente no tiene desperdicio. Ha sido sumamente repetitivo, sí, pero los mensajes que ha dado son clarísimos. El mundo tiene un problema y él le ofrece una solución. Y esa solución pasa por el ecumenismo interreligioso. Pues empezamos por lo que debería ser, evidentemente, el principio de todo esto, que no es cuando el Papa llega allí, sino básicamente cuando se anuncia el programa del viaje, que dicen apostólico, del Papa Francisco a Bahrein, y nos muestran el logo y le dan una explicación. Aquí lo veis en esta imagen. Pues mirad qué llegan a decir al respecto. Logo y lema. El logotipo está compuesto por las banderas del Reino de Bahrein y de la Santa Sede, representadas de forma estilizada como dos manos abiertas hacia Dios, simbolizando también el compromiso de los pueblos y las naciones de encontrarse en un espíritu de apertura, sin prejuicios, como hermanos y hermanas. El fruto del encuentro fraternal es el don de la paz, simbolizado por la rama de olivo representada en el centro de las dos manos. Por si nos queda claro, vuelvo a la imagen, es esto. En fin, ya es todo un mensaje el que se da con el logo. La inscripción Papa Francisco es de color azul para indicar que el viaje apostólico se confía a la intercesión de la Santísima Virgen María, venerada bajo la advocación de Nuestra Señora de Arabia, en particular en la catedral del mismo nombre, un regalo del Reino de Bahrein a la Iglesia Católica del país. El lema de la visita, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, se inspira en las palabras que cantan los ángeles en el relato del nacimiento del Señor en el Evangelio de Lucas, en Lucas 2,14. Qué interesante, porque una vez más nos damos cuenta que todo va centrado, ya veis, en qué personaje, en lo que ellos dicen, Santísima Virgen María, pero que evidentemente, ¿qué ligamen puede tener esto con un país árabe? Pues mira por dónde. Tiene la advocación de Nuestra Señora de Arabia, que ya mostraremos algo al respecto. Y sí, es un regalo del rey de Bahrein a la Iglesia Católica. Bueno, ¿qué veremos de todo esto? Pues un montón de cosas. Y una vez más, veremos cómo todo esto siempre parte y termina con lo mismo. El Papa, por 100ª vez en Santa María la Mayor, reza por el viaje a Bahrein. Era noticia del 2 de noviembre. Francisco, en vísperas de su 39 viaje apostólico al país de Oriente Medio, acudió como es tradición desde el inicio de su pontificado a rezar a los pies del icono Salus Populi Romani. El viaje empezaba el 6 de noviembre y, como siempre lo hace, el día antes o un poco antes va a llevar esa forma de expresión, de participar a la Virgen de todo ese viaje, encomendarlo en definitiva. Pero después también al regreso le da las gracias. El pontífice participará en un foro de diálogo con representantes de otras religiones. Por tanto, evidentemente, esto iba de ecumenismo, y no solo ecumenismo, sino mucho más allá del ecumenismo cristiano, directamente interconfesional o interreligioso, aún mejor dicho. Un cartel amarillo colgado sobre la barandilla de la Capilla Borghese celebra la visita número 100 del Papa Francisco a Santa María la Mayor. Sí, mira por dónde. Esto pertenecía a los Borghese. Por 100 veces desde el inicio de su pontificado, el pontífice cruzó esta tarde el umbral de la Basílica de Liberia para rezar y rendir homenaje a la Salus Populi Romani, la efigie mariana que, según la tradición, fue pintada por San Lucas, que no tenía nada más que hacer que pintar cuadros, y que los habitantes de la urbe veneran como su patrona.
A ella el Papa le ha confiado el viaje apostólico al Reino de Bahrein, que comenzará mañana hasta el 6 de noviembre. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante que den toda esta explicación sobre ese cuadro y que digan que encima es de San Lucas. Pero bueno, es lo que hay. Estuvimos en ese lugar, en Santa María la Mayor, filmando, y ya os mostraremos todo esto a medida que vayamos presentando varios temas de todo lo que estamos registrando en distintas partes, porque realmente hay material para enseñar y destapar cosas que no tienen desperdicio. Tened paciencia, porque si Dios quiere lo iremos mostrando todo poco a poco. Como esta mañana, la entrada del cementerio teutónico, donde rezó unos instantes por todos los fieles difuntos, sí, oración a los muertos, Francisco en silla de ruedas se recogió en otra oración solitaria, intensa y silenciosa a los pies de la Virgen, a la que rindió homenaje con un ramo de flores blancas. Qué interesante. Sí, ya lo veis, a los fieles difuntos, espiritismo, ya el inicio del viaje ya parte con esto. Y además con lo de esta devoción tan intensa a los pies de la Virgen y con florecitas para variar. Esta tarde, miércoles 2 de noviembre, el Papa Francisco ha acudido a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante el icono de la Virgen Salus Populi Romani y encomendarle su próximo viaje al Reino de Bahrein. Al final, regresó al Vaticano, informa una breve nota de la Oficina de Prensa del Vaticano que subraya: la visita de esta tarde es la 100ª, o sea, 100, que el Papa Francisco realiza a la Basílica de Santa María la Mayor desde que fue elegido pontífice. Bueno, pues esta vez hay algo interesante. Una tradición bien establecida, por tanto, iniciada desde 2013, que es cuando fue elegido, y mantenida antes y después de cada viaje apostólico. La última visita fue el pasado mes de septiembre a su regreso de un viaje a Kazajistán. ¿Lo recordáis, no? Iba de ecumenismo también, interreligioso. Esta vez se trata de Bahrein, el país del Golfo Pérsico, cuna del Islam chiita, un viaje al que el Papa argentino acude para poner una pieza más en el gran mosaico del diálogo que se viene dando desde hace una década. Es interesante, ¿eh? Diálogo desde hace una década con el mundo del Islam, no habla del cristianismo, con protestantes, no, directamente, y esto con los chiitas. Para este viaje de poco más de 72 horas en el que participará en el Foro de Bahrein para el diálogo con representantes de otras confesiones, Francisco había pedido acompañamiento espiritual durante el Ángelus de ayer. Participará en un foro que tematiza la necesidad ineludible de que Oriente y Occidente se acerquen por el bien de la convivencia humana. O sea, en verdad, para el bien del reinado del papado sobre el mundo, incluido el mundo árabe y el mundo del Islam. En verdad quiero decir esto, solapadamente, claro. Tendré la oportunidad de hablar con representantes religiosos, en particular islámicos, dijo ayer por la mañana desde la ventana del Palacio Apostólico. Pido a todos que me acompañen con la oración para que cada encuentro y evento sea una ocasión fructífera para apoyar, en nombre de Dios, la causa de la fraternidad y la paz que nuestro tiempo necesita con tanta urgencia. Sí, fraternidad, paz, es que es un continuo lo que él va comunicando. Claro, el mundo tiene esa necesidad urgente de esto, pues el mismo que la lía se la va a ofrecer. Y así pican el anzuelo. Y bueno, ahora mirad esto. El que se inaugura mañana es el viaje número 39 del Papa Francisco a nivel internacional, el primero de un pontífice al Reino de Bahrein, el noveno a un país de mayoría musulmana que ostenta récord entre los países del Golfo en la apertura de una iglesia en Manama en 1939, y donde se consagró una catedral, la de Nuestra Señora de Arabia, en Abali, en un terreno donado por el propio rey. Esto viene de lejos, ya. En el mejor de los casos, el viaje continúa el recorrido que comenzó en febrero de 2019 con la visita a Abu Dhabi para la firma con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, a quien verá en privado durante el viaje, del documento sobre la hermandad humana, un texto pivote de las renovadas y redescubiertas relaciones entre el Islam y la Iglesia Católica que guiará las distintas paradas del Papa en Bahrein.
renovadas y redescubiertas relaciones entre Islam y Iglesia Católica. Bueno, pues nunca mejor dicho, porque el inicio surge de la Iglesia Católica, del Islam. Ya lo dijo el ex jesuita Alberto Rivera, asesinado por los suyos. Y ellos, la mayor parte del mundo, no tienen ni idea de todo esto. Y ahora, cuando tuvieron tantos años de separación, pues mira por dónde el papado, que ha sabido trabajar tan bien, con paciencia y liándola tanto, pues ¿qué consigue? Que con diálogos y buenas palabras se los estén ganando. El ecumenismo, sí, que va a ser también entre el mundo del Islam. Con todos puede ser que no, porque seguirá habiendo conflictos. Evidentemente los que no pasen por el rasero del Vaticano, con ese ecumenismo interreligioso, ya saben lo que les espera. Entre las etapas del viaje se encuentran, además de las ya mencionadas, participación en el foro de diálogo, la reunión con el Consejo de Ancianos Musulmanes en la mezquita del Palacio Real de Shakir y el abrazo el sábado 5 con la misa en el Estadio Nacional de Bahrein a la exigua comunidad católica. En esta ocasión se espera la asistencia de más de 20.000 personas, de las cuales algunos miles llegarán también de los países vecinos. A continuación, Francisco se reunirá con el clero local, los jóvenes y los estudiantes, en lo que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, describió en una entrevista con los medios de comunicación vaticanos como una preciosa oportunidad para lanzar un mensaje de unidad, cohesión y paz en un mundo caracterizado por las tensiones, los contrastes y los conflictos. Y os preguntaréis, ¿y quién va de esos países vecinos? Pues son países vecinos del mundo del Islam. ¿Y son católicos? ¿Se han hecho católicos? Bueno, ya lo veremos quiénes son. Bahrein da la bienvenida al Padre Papa en la zona del Golfo. ¿Qué es esto de Padre Papa? Pues ahora lo veréis. En la expectativa de sociedad civil ante la llegada de Francisco al Reino de los Dos Mares, una tierra con una tradición de comercio y convivencia entre diferentes religiones. El testimonio de Nivedita, una bareiní hindú que creció en Gran Bretaña y lleva 30 años en la capital. Ya veis qué mezcla, ¿no? Nadie de la talla del Papa ha venido aquí a promover el diálogo. Esto es algo histórico, todo el mundo está emocionado, el pontífice representa algo realmente importante. Y nos describen, Nivedita tiene ojos verdes y una sonrisa acogedora, vive en Manama, desde hace 30 años y forma parte del personal dedicado a acoger a los periodistas que han llegado a la capital para seguir la visita del Papa Francisco, el primer pontífice en Bahrein. Nunca había ido un papa allí. La gente le llama cariñosa y respetuosamente Baba, explica Nivedita, que significa padre, y por tanto padre papa. Sí, no significa lo que en español, Baba. Todo el mundo está entusiasmado por darle la bienvenida. Soy hindú, mis raíces están en la India, continúa, pero crecí en el Reino Unido. He vivido en Bahrein desde hace décadas y puedo decir que la sociedad de aquí es muy abierta y respetuosa. Tras llegar a Bahrein por primera vez hace unos 30 años, Nivedita se sorprendió enseguida por la actitud de compartir de las distintas comunidades. Siempre me ha gustado que las distintas religiones que coexisten aquí puedan celebrar sus fiestas libremente, los musulmanes como los cristianos o los hindúes. Su sonrisa se abre entonces con fuerza cuando nos dice que no es una cuestión de tolerancia, sino simplemente de vivir en la dimensión de una gran familia, porque dice, todos participan en los momentos festivos que se celebran, todo el pueblo participa. Nos dice que el respeto en las diferentes religiones es una característica de toda la vida para Bahrein. En las comunidades católicas y cristianas también hay muchos bahreiníes. Bahrein representa la apertura a las diferentes culturas y religiones y es importante que el mundo lo sepa. A la llegada de Francisco esta tarde, Nivedita continúa muy rápidamente en su inglés británico. Bahrein tiene una larga tradición de iglesias y lugares de oración. Nunca nadie de la talla del Papa ha venido aquí a promover el diálogo. Es algo histórico. Todo el mundo está emocionado y feliz porque el pontífice representa algo realmente importante. Bien, ya veis qué declaraciones. ¿Y esto qué muestra? Que Bahrein es un lugar muy abierto, que puedes tener tu religión y no pasa nada y compartes con los demás.
Fijaos, lo mismo que Kazajistán. Por tanto, es un ejemplo a seguir para el mundo, y más en las circunstancias actuales. Por eso el Papa va allí. Pero veamos más cosas aún. Era aún el 3 de noviembre, Martinelli dice: el viaje del Papa a Bahrein inspira nuevas relaciones internacionales. El vicario apostólico de la Santa Sede para Arabia del Sur subraya la continuidad de la próxima visita del pontífice con la de Abu Dhabi en 2019 para inspirar buenas relaciones basadas en el bien común. No podía faltar eso, ¿eh? De una iglesia de migrantes y en minoría, la oportunidad de ser una casa de puertas abiertas para todos. Ya veis, la Iglesia Católica, ¿qué son? ¿Formada por quién? Por emigrantes. Y además son una minoría allí. Pues mirad qué nos llega a mostrar aquí. El viaje del Papa Francisco al Reino de Bahrein llevará de nuevo al pontífice a la región árabe después de la histórica visita a los Emiratos Árabes Unidos en febrero de 2019, cuando en Abu Dhabi firmó el histórico documento sobre la fraternidad humana junto al imán de Al-Azhar Al-Tayeb. Esta vez, el Santo Padre será acogido por un país de mayoría chiita, Monseñor Paolo Martinelli, vicario apostólico de Arabia del Sur, que incluye a Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Omán, destaca los aspectos de continuidad entre estos dos viajes apostólicos. O sea, uno se sigue al otro en importancia por lo mismo. ¿En qué contexto se produce esta visita del Papa a Bahrein? Esta segunda visita tiene mucho sentido por su relación con la primera. La visita de Francisco a Abu Dhabi ha sido, en efecto, un acontecimiento muy importante para la Iglesia, pero también para la sociedad, porque ha inspirado profundamente el diálogo interreligioso, la convivencia, la confrontación pacífica, la puesta en común de los bienes espirituales y la posibilidad de promover, precisamente a través de las buenas relaciones entre las personas de diferentes confesiones, una sociedad más humana y más fraterna, sobre todo a partir del gran y profético documento sobre la fraternidad humana en Abu Dhabi, firmado por el Papa y el gran imán de Al-Azhar. Sí, lo declaran como gran y profético documento sobre la fraternidad humana, ¿eh? No es cualquier cosa, es una cuestión profética. Por tanto, el ecumenismo interreligioso para ellos es una profecía que se va a cumplir y que dará el poder al papado. No olvidemos eso, ¿eh? Yo diría, continúa diciendo Monseñor Martinelli, que este encuentro en Bahrein sigue teniendo la resonancia de Abu Dhabi y creo que tiene la posibilidad de profundizar y retomar las motivaciones de aquel encuentro y seguir inspirando tanto a la comunidad cristiana como a los católicos y a todas las personas que también pertenecen a diferentes religiones. Y por eso puede ser realmente un momento muy significativo. Fijaos que habla no solo de católicos y mundo islámico, también habla de comunidad cristiana, además de los católicos. Por otra parte, el vicario apostólico de Arabia del Sur se refirió a la guerra en Ucrania. Ciertamente estamos en una contingencia histórica muy seria. El conflicto dentro de Europa es obviamente algo que se siente en todo el mundo, por lo que creo que este encuentro del Papa, como también sus recientes encuentros anteriores, se produce de hecho en un momento de la historia que puede ser fuertemente inspirador para una promoción de la paz y la reconciliación real. El Golfo como lugar con una imagen de una sociedad compuesta, de una sociedad formada por muchas culturas diferentes y muchas espiritualidades diferentes, en este encuentro puede ser una gran provocación hacia un replanteamiento de las relaciones internacionales y puede inspirar las buenas relaciones, la búsqueda de una vida buena para todos, permitiendo descubrir cómo las diferencias, las diversidades, dentro de un amor por el bien común, pueden ser una riqueza y no una objeción. Pero no. Sí, ya veis cómo lo plantean, ¿eh? Este encuentro, por tanto, tiene lugar en un momento de gran preocupación mundial, pero en su núcleo está precisamente la idea de una posible coexistencia del bien, la paz, la reconciliación y el apoyo a la buena vida para todos. Puede ser realmente una bendición no solo para las regiones del Golfo, sino también inspirar con fuerza una visión diferente de las relaciones internacionales. Por tanto, las religiones son las que deben cambiar el mundo, que si ellas van en armonía, por el bien común, a partir de aquí el mundo irá a la perfección y ya no habrá guerras.
y habrá paz para todos, buena vida para todos. Qué bonito suena todo esto, ¿eh? Si no sabes nada de lo que hay detrás, es que te lo tragas. Bueno, la entrevista sigue, nos la saltamos y vamos directamente a esto. El Papa llega a Bahrein y le pide eliminar la pena de muerte. Y aquí veis la fotografía con quienes está. El Papa Francisco, acompañado por el rey de Bahrein, Ahmad bin Isa al-Khalifa, que es el de la derecha, y por el príncipe de Bahrein, Salman bin Hamad al-Khalifa, que es el de la izquierda. Ofrece un discurso durante su reunión en el Palacio Real de Shakir, en Bahrein, el jueves 3 de noviembre de 2022. El Papa Francisco urgió el jueves a las autoridades de Bahrein a renunciar a la pena de muerte y a garantizar los derechos humanos básicos a todos los ciudadanos, luego de llegar a este reino liderado por suníes y que ha sido acusado por grupos de derechos humanos de discriminar sistemáticamente a la mayoría chií del país. Hubo polémica con el viaje del Papa cuando dijo que iría allí, porque decían, bueno, pues a ver si se atreve a denunciar lo que están haciendo en ese lugar. Pues bueno, ya lo veis. Con el rey Hamad bin Isa al-Khalifa a su lado, Francisco también exhortó a la nación árabe del Golfo Pérsico a que garantice condiciones laborales seguras y dignas para sus trabajadores inmigrantes, que durante mucho tiempo han sufrido abusos y explotación en las industrias de la construcción, la extracción de petróleo y el servicio doméstico de la isla. Sí, bueno, digamos que les ha cantado la caña. ¿Y de verdad creéis que todo esto se hace porque sí, porque tenga esa valentía y arrojo de decírselo a la cara? ¿Quién le ha invitado al Papa? ¿Ha ido por su cuenta porque ha dicho, me voy a Bahrein, ala? No, porque es que precisamente los que dirigen el país, el rey, mira por dónde, le dijo que fuera allí. Por tanto, hay mucha más relación en todo, y el papado sabe de sobras lo que ha pasado allí durante tanto tiempo y sigue pasando. Pero ahora mira por dónde lo tienen que mostrar públicamente como recriminándoles, ¿eh? Qué cuestión política, en fin. Grupos de derechos humanos y familiares de activistas chiíes condenados a muerte han instado a Francisco a aprovechar su visita para pedir la abolición de la pena capital y abogar por los disidentes políticos, cientos de los cuales han sido detenidos desde que Bahrein aplastó violentamente las protestas de la primavera árabe de 2011 con la ayuda de los vecinos Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces, Bahrein ha encarcelado a activistas chiíes, ha deportado a otros, ha despojado a cientos de personas de su ciudadanía, ha prohibido el mayor grupo de oposición chií y ha cerrado su principal periódico independiente. Francisco aludió indirectamente a la lucha sectaria cuando llegó a la ciudad desértica de Abali y se reunió con al-Khalifa en el Palacio Real de Shakir en la primera visita papal a Bahrein. En declaraciones a las autoridades gubernamentales y diplomáticos desde el reluciente patio del palacio, Francisco elogió la tradición de tolerancia de Bahrein y citó la Constitución de la nación, que prohíbe la discriminación por motivos de religión como un compromiso declarado que debe ponerse en práctica. Garante de la libertad religiosa, ¿eh? Recordad los coloquios que hemos presentado, pues aún vamos a presentar otro más que va precisamente de lo que ha pasado allí, porque nos reservamos algunas noticias que tienen que ver con ese viaje para que terminemos de ilustrar todos esos coloquios y darles la guinda del pastel. Hacerlo, afirmó, garantizaría que se reconozca concretamente la igualdad de dignidad y la igualdad de oportunidades para cada grupo y para cada individuo, que no existen formas de discriminación y que no se violan los derechos humanos fundamentales, sino que se promueven. Refiriéndose a la pena de muerte, el pontífice declaró que el gobierno debe garantizar ante todo el derecho a la vida y la necesidad de garantizar ese derecho siempre, incluso para los que están siendo castigados, cuyas vidas no deben ser arrebatadas. ¿Qué cambio ha hecho el papado, eh? Durante tantos siglos y siglos haciendo lo contrario, y ahora le dicen al mundo, y en este caso concreto a los de Bahrein, que eso no lo hagan. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
Bueno, vamos al Papa, que está volando hacia Bahrein en esos momentos, y dice, estoy muy adolorido. El Papa Francisco se disculpa con periodistas rumbo a Bahrein. Ya sabéis, siempre tiene unas palabras con ellos al principio del viaje y después un diálogo tremendo de entrevistas cuando regresa. Eso lo mostraremos en el coloquio. Pero ahora, ¿qué les dice cuando va para allá? Permítanme explicarles que hoy no podré estar entre ustedes para saludarlos porque tengo un problema en mi pierna derecha. Un ligamento de mi rodilla está inflamado, pero yo bajaré a saludarlos allí y ustedes pasarán a saludarme, dijo el Papa indicando una silla en la que después se sentó para bendecir a algunas personas. Ya les dice, no puedo ir a saludaros, por tanto yo me siento aquí y ahora sois vosotros los que pasaréis a saludarme. Sin embargo, este fue el primer viaje papal en el que no saludó a los periodistas caminando por los pasillos del avión, sino que pidió a los comunicadores que se acercaran a saludarlo. Sí, no está bien de la pierna. Se ha pasado todo ese viaje en silla de ruedas y lo vais a ir viendo. Mirad porque este es un momento alucinante. El Papa Francisco llegó a Bahrein y ya veis que está en este pasillito típico de avión, de aeropuerto, y hay toda esta serie de niñas que, ¿sabéis qué le hacen? Aquí no se ve, solo se ve que ponen algunas la mano en esta bandejita que llevan, que está llena de pétalos, y se los tiran mientras va pasando ¿qué? Pontífice máximo César de la época romana. Impresionante, ¿eh? Pues eso hicieron, sí, eso hicieron. Bueno, aquí nos cuentan más o menos cuándo llegó y qué pasó, pues van los periodistas, lo típico. In situ, como de tradición, la acogida oficial y la presentación de las delegaciones, es lo primero que hacen siempre. El rey de Bahrein junto a miembros de la familia real dan la bienvenida al sumo pontífice. No falla. Y ahora nos dice, el obsequio con el que el Papa Francisco quiere rendir homenaje a esta tierra y que entrega al rey es una medalla con la imagen del árbol de la vida, situado en la colina más alta de Bahrein y que lleva más de 400 años en un lugar árido y desértico. Sí, no es el árbol de la vida bíblico, ¿eh? En la base del árbol está el símbolo del Qalat al-Bahrain, un impresionante yacimiento arqueológico que fue la capital de Dilmun, una de las civilizaciones antiguas más importantes de la región. Abajo, en el centro, la estatua de Nuestra Señora de Arabia, colocada en el ábside de la recién construida catedral del mismo nombre. Sí, catedral y todo tienen, ¿eh? Parece inverosímil en un país islámico. A la izquierda, la catedral de Nuestra Señora de Arabia, construida en un terreno generosamente donado por el rey Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa, y cuya primera piedra fue colocada gracias al obispo Camilo Balin. Qué interesante, el rey es el que dona hasta los terrenos para que se haga la catedral. A la derecha está la iglesia del Sagrado Corazón, la primera iglesia católica de toda la zona del Golfo Pérsico, construida y consagrada formalmente entre 1939 y 1940. En el círculo, la inscripción en latín de la visita y en la parte inferior la fecha del viaje apostólico al reino de Bahrein. Este es el don del Papa al rey de Bahrein. Dice mucho, ¿eh? Abali, lugar de arribo del Papa, está ubicado en la gobernación del sur de Bahrein, en una meseta sobre la llanura del Mughayrat, y se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de Manama, la capital del reino. Aquí veis arriba en la fotografía cuando se dan los regalitos y lo que hemos dicho. El Bahrein, reino de los dos mares, eso significa, de su significado en lengua árabe, es un estado insular situado en el Golfo Pérsico, entre Arabia Saudí y Qatar. Habitado por más de 1,5 millones de personas, está formado por un archipiélago de 33 islas y es de mayoría musulmana. Los cristianos constituyen solo un 15% de la población y que no son autóctonos, son gente emigrada que han ido a trabajar allí. Bueno, pues esta es la situación de Bahrein, ya veis de qué consiste el país. El Foro de Diálogo de Bahrein, Oriente y Occidente, por la coexistencia humana,
se lleva a cabo con el patrocinio de Su Majestad el Rey Hamad bin Isa al Califa, y en él participan numerosas personalidades intelectuales y representantes de religiones de diferentes países. Sí, también esto lo ha patrocinado el rey. De 2 días de duración, los días 3 y 4 de noviembre, se enmarca en la voluntad de Bahrein de tender puentes de diálogo entre líderes de las religiones, de la cultura y medios de comunicación, en cooperación con Al-Azhar, la Iglesia Católica, el Consejo de Ancianos Musulmanes y otras instituciones internacionales que se ocupan del diálogo, la convivencia humana y la tolerancia. Incluye sesiones que destacan la promoción de la convivencia mundial y la fraternidad humana, el diálogo y la coexistencia pacífica, y presentan la Declaración de Bahrein como un modelo a imitar. Sí, es la consecución de lo que el Papa ha venido haciendo y que ya hemos tratado. No paran hasta conseguir su objetivo, que parece tan bueno, ¿verdad que lo parece? Si no hubiésemos visto tantas cosas y hubiésemos mostrado toda la verdad al respecto, qué fácil es caer en este engaño. Y lo peor es que el mundo entero prácticamente caerá en él. En las sesiones también se examina el papel de los líderes religiosos y los eruditos a la hora de abordar los desafíos de la época. El Sumo Pontífice participará en la ceremonia de clausura este 4 de noviembre con la plantación simbólica del Árbol de la Paz, junto con el gran imán de Al-Azhar y Su Majestad el Rey de Bahrein. Qué bien lo mueven todo. Y aquí tenemos cuando el Papa Francisco desde Bahrein dice: estoy aquí como creyente, cristiano y peregrino de paz. En la tarde de este jueves 3 de noviembre, el Papa Francisco pronunció el primer discurso de su viaje a Bahrein, dirigido a las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático del país. Durante su discurso, el Papa Francisco agradeció la acogida y bienvenida al país del Golfo Pérsico y envió un saludo a todos sus habitantes. A continuación, el Santo Padre habló de un árbol típico del país, una acacia majestuosa, que sobrevive desde siglos en una zona desértica donde las lluvias son muy escasas. Parece imposible que un árbol tan longevo y resista y prospere en tales condiciones. Según dicen, el secreto está en las raíces, que se extienden por decenas de metros bajo el suelo, alcanzando depósitos de agua subterráneos, dijo el Papa. A partir de la imagen de las raíces de la acacia, el Papa Francisco señaló que Bahrein ha sido siempre el lugar de encuentro entre poblaciones diversas. En estas islas, explicó el pontífice, se ve una sociedad heterogénea, multiétnica y multirreligiosa, capaz de superar el peligro del aislamiento. Para el Santo Padre, los numerosos grupos nacionales, étnicos y religiosos que aquí coexisten testimonian que se puede y se debe convivir en nuestro mundo, convertido desde hace décadas en una aldea global en la que, a pesar de dar por sentada la globalización, es todavía desconocido en muchos sentidos el espíritu de la aldea. Más tarde, lamentó que el progreso y tantas conquistas civiles y científicas, la distancia cultural entre las diversas partes del mundo aumenta y a las beneficiosas oportunidades de encuentro se anteponen feroces actitudes de enfrentamiento. Trabajemos juntos, trabajemos por todos, por la esperanza. Estoy aquí en la tierra del árbol de la vida como sembrador de paz, para vivir días de encuentro, para participar en un foro de diálogo entre Oriente y Occidente por la convivencia humana pacífica, explicó a continuación. Recordad lo que hemos presentado en estos últimos coloquios, porque realmente es que cuadra a la perfección con lo que estaba escrito. Asimismo, destacó que este viaje supone una etapa preciosa en el proceso de amistad que se ha intensificado en los últimos años con diversos jefes religiosos islámicos. Un camino fraterno que, bajo la mirada del cielo, quiere favorecer la paz en la tierra. Expreso mi aprecio por las conferencias internacionales y por las oportunidades de encuentro que este reino organiza y favorece, centrándose especialmente en el tema del respeto, la tolerancia y la libertad religiosa, señaló más tarde. En esta línea, el Papa hizo referencia al derecho a la vida, a la necesidad de garantizarla siempre, también en relación a los que son castigados cuya existencia no puede ser eliminada.
Además, destacó que cerca de la mitad de la población residente es extranjera y trabaja de modo notable por el desarrollo de un país en el que, aun habiendo dejado la propia patria, se siente en casa. O sea que de 1,5 millones de habitantes, unos 750.000 aproximadamente son extranjeros. Pero allí están todos a gusto, dicen. En este sentido, el Papa habló de la crisis laboral mundial y pidió que se garanticen en todas partes condiciones laborales seguras y dignas del hombre, que no impidan, sino que favorezcan la vida cultural y espiritual. Pasará lo mismo con el tema de la ley dominical, recordadlo, ¿eh? Favorecerá todo esto. Que promuevan la cohesión social en favor de la vida común y del mismo desarrollo de los países. Y una vez más, retrocedo para que veamos esto. La frase de abajo, cuando habla de la población que hay allí, que dice, aún habiendo dejado la propia patria, se siente en casa. Y resulta que hay pena de muerte, que están haciendo, ya veis, qué presiones sobre ciertos grupos, etcétera, etcétera. Y se sienten en casa todos. Bueno, qué cosas. Claro, hay respeto, hay tolerancia, pero para según qué. El Papa Francisco recordó que hoy asistimos cada día más a acciones y amenazas de muerte. Pienso en particular en la realidad monstruosa e insensata de la guerra, que siembra destrucción en todas partes y erradica la esperanza. En la guerra emerge el lado peor del hombre, el egoísmo, la violencia y la mentira. Sí, porque la guerra, toda guerra, representa también la muerte de la verdad. Rechacemos la lógica de las armas e invirtamos la ruta, convirtiendo los enormes gastos militares en inversiones para combatir el hambre, la falta de asistencia sanitaria y de instrucción, pidió a continuación. Qué buenas palabras cuando por detrás se está haciendo todo lo contrario. Es que el día que Dios ponga mano a ello, ya sabéis cómo cumplirá la profecía y cómo van a terminar. Asimismo, aseguró tener el corazón lleno de dolor por tantas situaciones de conflicto, mirando a la península arábiga, cuyos países deseo saludar con cordialidad y respeto. Dirijo un pensamiento especial y apenado a Yemen, martirizado por una guerra olvidada que, como toda guerra, no conduce a ninguna victoria, sino solo a amargas derrotas para todos. Estoy aquí como creyente, como cristiano, como hombre y peregrino de paz, porque hoy más que nunca estamos llamados en todo el mundo a comprometernos seriamente por la paz, concluyó el Santo Padre. Es peregrino de paz, sí, eso dice. Tras su llegada, el Santo Padre se trasladó en coche al Palacio Real de Shakir para la visita de cortesía a Su Majestad el Rey de Bahrein. Lo lógico. Bien, una más, del 3 de noviembre. En la tierra del árbol de la vida, un sembrador de paz. Es lo que nos estaba mostrando ahora y que recordemos, para que quede bien claro, una de las primeras paradas de su peregrinación de diálogo en Bahrein. El Santo Padre fue recibido en la ceremonia de bienvenida y se encontró con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Francisco resaltó la cordialidad del pueblo multiétnico, multicultural y multirreligioso. Ahora lo entendemos mejor cuando volvemos a leerlo, ¿no? Por lo que nos han explicado, donde muchos migrantes se han trasladado en búsqueda de oportunidades y llamó a construir la fraternidad. Todos bien unidos, claro. Y bueno, vamos a ir solo destacando los títulos. Lugar de encuentro entre poblaciones diversas, distribuyamos el agua de la fraternidad, el llamamiento a garantizar condiciones laborales seguras y dignas. Ya veis dónde estaban, ¿eh? Cómo brilla todo. Rechacemos la lógica de las armas, cuando la está liando por tantos lados, ¿eh? Qué bonito, tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Y luego encima decir, ha sido el otro, ¿eh? Porque en verdad el resumen es este. Pues bien, esto es lo que hemos mostrado de cuando llegó el Papa allí, lo que hizo antes de llegar también, y mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con lo que dijo y hizo el día 4, y desde luego lo más potente es lo del día siguiente, pero en fin, vale la pena verlo todo porque vais a ver en qué se va centrando todo, y no deja de ser un llamamiento a una paz mundial
porque las religiones deben estar trabajando en una tolerancia, comprensión, amor fraterno, etcétera, todos unidos por el bien común. Y claro, ante eso, ¿quién se va a negar? Pues resulta que se va a negar el pueblo de Dios, que sabe la verdad y que la seguirá proclamando con el mensaje del cuarto ángel, y que seguirá denunciando con la ayuda de Dios lo que hace la gran ramera, Babilonia, para embaucar al mundo entero, y que le va a salir casi perfectamente la jugada, casi perfectamente, porque la verdad seguirá saliendo a la luz, y después habrá muchos que seguirán entregándose al Señor de verdad en la verdad. Eso sí, ya sabéis lo que les espera, porque todo este discursito tan bonito de pacifismo, tolerancia y demás va a saltar por los aires de nuevo, tal como está profetizado, porque ya venimos mostrando que lo que está haciendo cumple la profecía de lo que haría para simular que han hecho ese cambio y que ahora son magníficos, caras a Dios y el poder de Dios en la tierra de nuevo, ¿sí? Pues que Dios los coja confesados, como se suele decir. Pero, desde luego, la profecía, sabéis cómo termina, ¿no? Babilonia va a ser destruida y el pueblo de Dios va a vencer por la eternidad, por mal que se lo hagan pasar primero. Y eso concluirá con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Maranata 2031. Dios os bendiga.